Muy bien, continuando con esta serie de videos en la cual estamos estudiando el tema de las excepciones, vamos a proceder a la creación del proyecto inicial para poder implementar todo lo referente a las excepciones. Como primera medida, lo que tenemos que hacer es crear el proyecto. Para Spring Boot, inicializa el project. Vamos a mirar por acá a ver qué está sucediendo con esto. Spring Boot, vamos a poner por acá. Create Maven Project. Muy bien, como podemos observar, ya tenemos disponible la versión 3.34. Vamos a decirle que Java, vamos a colocar un nombre. Exceptions. Okay. Vamos a colocar nuestro nombre. Exception app. Perfecto. Vamos a poner jar versión 17. En esta oportunidad vamos a incorporar web, vamos a incorporar DevTools para los fanáticos de Lombok, y vamos a colocar JPA por si acaso es necesario. Y si queremos manipular bases de datos como Postgres, pues simplemente voy a colocar Postgres Driver. Un enter. Vamos a ubicar la carpeta donde queremos crear nuestro proyecto. Tenemos una carpeta principal. Le damos generar. Esperamos que se genere. Y acá nos indica que si queremos abrir, vamos a darle a abrir. Esperemos que se abra el proyecto en Visual Studio. Muy bien. Recordemos que como estamos trabajando toda la conceptualización de arquitectura hexagonal, vamos a crear nuestras primeras carpetas para organizar el proyecto. Aquí vamos a decirle que nos habilite esta parte de las anotaciones. Accedemos aquí al proyecto principal. Recordar, muy importante, cada vez que iniciemos un proyecto con Spring y cada vez que queramos crear paquetes dependientes, pues acá damos clic sobre el paquete principal y empezamos a crear nuestros paquetes. Recordemos que de acuerdo a la arquitectura hexagonal tenemos nuestro paquete llamado domain, tenemos también nuestro paquete llamado infraestructura, tenemos también nuestro paquete llamado application, recordemos que en domain vamos a crearnos nuestro paquete para las entidades, entities. Como podemos ver, aquí se agrupan los nombres. Entonces por acá podemos, en estos punticos, podemos decirle que quiero ver en modo jerarquía y aquí nos despliega las carpetas por separado. O sea, aquí tenemos las entidades y demás. ¿Listo? Aquí podemos proceder a crearnos otra carpeta que es bastante importante, que está dentro de dominios, dentro de domain. Vamos a dar play acá, va a decir paquete,
Es importante si aquí nos aparece Entities, simplemente la borramos y simplemente vamos a colocar aquí DTO. Recuerden que los DTO son clases POJO que me permiten a mí poder reestructurar la manera de transferir la data o la información. Dentro de infraestructura nos vamos a crear por acá una carpeta, un paquete, el cual le vamos a llamar, por ejemplo, repository, en caso de que necesitemos trabajar con los repositorios. Si tenemos repositorios, también vamos a crearnos otra carpeta dentro, otro paquete dentro de infraestructura, al cual le vamos a llamar controllers, que es donde vamos a guardar todos los controladores de nuestra aplicación. Por acá en aplicación vamos a crearnos nuestra carpeta para almacenamiento de los servicios. Muy bien, perfecto. Ya con esto tenemos nuestros pasos iniciales a la hora de trabajar con nuestra aplicación. Lo primero que vamos a hacer es empezar a hacer pruebas muy simples para aprender a controlar excepciones básicas. En el controlador, en los controladores vamos a crear un controlador básico al cual le vamos a llamar test controller. Por acá, controlador, simplemente voy a definirlo como una clase y vamos a definirlo como test controller. Ok, perfecto. Es importante que tengamos en cuenta que este señor le vamos a colocar una anotación llamada REST controller. Vamos a decir el REST controller. Recordemos que el REST controller pues lo vamos a utilizar normalmente en nuestras API REST. Vamos a crear un pequeño endpoint en el cual pues vamos a tener un retorno de un mensaje básico simplemente para comenzar a hacer pruebas elementales. Tenemos una petición de tipo get, la cual vamos a invocar con nuestra URL, con nuestro endpoint llamado app. Para esto procedemos a abrir Insomnia. Podemos utilizar Insomnia, podemos utilizar Postman o podemos utilizar Thunder Client, que es para Visual Studio Code. Muy bien, aquí en Insomnia nosotros podemos administrar y crear paquetes. Vamos a dar clic por acá, decimos crear nuevo folder y acá básicamente vamos a crear un folder el cual le vamos a llamar test exception. ¿Listo? Dentro de test exception podemos empezar a crear nuestras peticiones. Para esto damos clic, es importante estar trabajando sobre la carpeta y le decimos que vamos a crear un HTTP request. ¿Ok? Es importante colocar el verbo que vamos a trabajar, ya sea get, post, put, patch, delete, option o head. Dependiendo de cada verbo, pues se va a ejecutar una acción o una petición hacia nuestro servidor. Perfecto. Pero para que esto funcione, lo primero que tenemos que hacer es ejecutar nuestros servicios. Vamos a darle por acá, vamos a darle un play, a ver qué acontece. Acá tenemos este error que ocurre normalmente porque no tenemos configurado un origen de datos, es decir, no tenemos establecido una conexión a una base de datos. Para esto tenemos que crear o configurar la conexión a nuestra base de datos. Para este ejemplo y para fines de rendimiento vamos a utilizar una configuración que ya tenemos predefinida. Aquí a recursos. Importante que en recursos, cuando nosotros estamos desarrollando, es importante tener un archivo de propiedades
para desarrollo, otro archivo de propiedades para producción y tener el archivo de propiedades base. En este caso voy a crearme un archivo nuevo al cual le vamos a colocar application-dev.properties. Ya con esto es nuestro entorno, ya sabe que tenemos un archivo de propiedades para desarrollo en el cual podemos agregar la información correspondiente a la conexión a la base de datos, en este caso que tengo en mi servidor de base de datos. Vamos a crearnos con TheBeaver una nueva base de datos para almacenar o para conectarnos, porque en esta ocasión no vamos a trabajar con ningún CRUD por ahora. La idea fundamental es poder identificar y poder controlar las excepciones que puedan llegar a ocurrir en nuestros desarrollos. Vamos a darle cerrar. Simplemente voy a crearme una base de datos. Vamos a clic derecho, crear una base de datos y vamos a colocar test X. Listo. Simplemente lo voy a cerrar. Voy a copiar esto, lo voy a aceptar. Y acá en los parámetros de conexión donde dice Spring Data Source URL, sencillamente lo que vamos a hacer es a colocar el nombre de la base de datos por acá. Listo. Aquí tenemos el tipo de codificado con el que vamos a trabajar. Aquí vamos a especificar con este atributo el nombre de usuario, la contraseña. Aquí vamos a especificar el nombre del driver que estamos usando. Recordemos que Spring JPA Show SQL es para poder ver en la consola la ejecución de cada uno de los comandos SQL. Y tenemos acá el método que va a utilizar Hibernate para cuando se ejecute el servidor, si va a crear la base de datos, si la va a actualizar, si la va a eliminar. Recordemos que aquí tenemos una serie de opciones que podemos utilizar y cuando usamos create va a crear la base de datos, create drop lo que va a hacer es eliminar la base de datos y la va a crear. None básicamente no va a hacer ninguna acción. Update se va a utilizar cuando yo quiero que en la medida que haga cambios en las entidades que tengo como base, pues podamos tener alguna respuesta. Ok, vamos a mirar acá. En este caso vamos a reemplazar por acá. Aquí tenemos lo que veníamos mencionando. Es muy importante tener en cuenta esta configuración de conexión. Podemos conectarnos a bases de datos MySQL, podemos conectarnos a SQL Server, a Oracle. Todo va a depender del driver que utilicemos en un momento dado. ¿Okay? Es importante que en el archivo de propiedades base especifiquemos cuál es el archivo que se va a tomar como principal para nuestro entorno. En este caso utilizamos la propia spring.profile.active y le podemos especificar dev. Dev se utiliza para que Spring Boot al momento de levantar los servicios pues utilice todo lo referente al archivo de propiedades para reconocer la conexión a la base de datos. Vamos a intentar nuevamente. Esperamos un segundo y como vemos ya tenemos una respuesta positiva ante la ejecución y el levantamiento del servicio. Vamos ahora sí a Insomnia. Por lo general siempre todos los proyectos están encaminados a ejecutarse sobre un puerto que es el puerto 8080. Por acá en la depuración podemos observar que está el puerto 8080. Ok, entonces en este caso voy a utilizar Insomnia. Voy a utilizar aquí el comando localhost 2.8080 y básicamente lo que voy a hacer es utilizar app para poder hacer el llamado. ¿Por qué app? Recordemos que cuando creamos nuestro endpoint
por acá, es controller, creamos nuestra ruta que se llama app. ¿Qué voy a obtener? Vamos a darle enviar y como podemos observar tenemos una respuesta que dice OK 200. Eso es simplemente para poder experimentar y probar cómo nos va a responder cada uno de nuestros endpoints ante ciertos sucesos que puedan ocurrir. Bien. Esto ya lo podemos cerrar, no lo vamos a necesitar por ahora. Sigamos trabajando con nuestro proyecto principal. Vamos a hacer un pequeño cambio en el cual vamos a agregar unas pequeñas sentencias que nos van a permitir poder entender qué es lo que vamos a llevar a cabo. En este caso, como vemos, tengo una variable de tipo entero que se llama valor, en el cual está haciendo una operación matemática. En este caso estoy haciendo una división por 0. ¿Okay? Vamos a tratar en Insomnia, volver a hacer el llamado y como vemos automáticamente se nos lanza una excepción. Esta excepción ocurre porque dentro de nuestros procesos matemáticos una división por 0 no está permitido. Como podemos ver, aquí tenemos un JSON el cual nos da un informe detallado de lo que está sucediendo y por acá podemos observar que se ocurre una excepción de tipo aritmético. Aquí en la parte inferior me da un mensaje en el cual dice división por 0 y me da la ruta donde se está ejecutando este mensaje. Esto realmente pues es bastante incómodo y tedioso y de difícil comprensión y lo que vamos a hacer es comenzar a estructurar nuestros mensajes para que sean mucho más legibles y de fácil lectura. Para comenzar vamos a crearnos dentro de nuestros DTO, vamos a crearnos una clase a la cual le vamos a llamar error custom. Esa clase la vamos a utilizar para poder personalizar la salida del error, ¿vale? Entonces simplemente aquí en DTO voy a darle más, voy a decir que voy a crear una clase y le vamos a colocar error custom. A error custom le vamos a definir ciertos elementos, ciertos atributos. Acá nos da un error que no tenemos la importación. Es importante generar la importación. Vamos a generar la de útil. Aquí tenemos errores de warning que nos falta definir dentro del POJO. Nos falta definir los métodos get y setter. ¿Okay? Entonces acá simplemente vamos a darle clic derecho. Aquí podemos darle source action y le damos get o setter. O para los amantes del Lombok podemos simplemente colocar la anotación @data. ¿Okay? Y también pues nos puede servir. En este caso vamos a generar nuestros atributos. Perfecto. Ahora bien, después de todo esto vamos a definir dentro de infraestructura una carpeta que nos va a permitir almacenar las excepciones y tener un mejor orden dentro de nuestro proyecto. ¿Okay? Aquí como vemos en infraestructura, que es donde vamos a colocar toda esa funcionalidad. Para esto, en infraestructura nos vamos a crear un paquete que le vamos a llamar utils. Y dentro de utils vamos a crear una clase a la cual le vamos a llamar
handler exception controller. Ok, simplemente para comenzar. Entonces, por acá en utils vamos a darle más, vamos a darle clase y le vamos a colocar ese nombre. Perfecto. A continuación, lo que vamos es a definir un método que nos permita validar esa división por cero y que nos permita controlar esa excepción de una manera pues, mucho más clara para nuestros usuarios. Para esto, lo primero que tengo que hacer es colocar una notación que vimos en la literatura anterior, que es la notación res controller advice. Recordemos que esto se utiliza específicamente para poder generar o crear excepciones que van a ser llamadas de forma global. A continuación voy a definir un método. Vamos a copiar y pegar ese método por acá. Ese método lo vamos a generar porque tenemos que controlar y manipular la excepción. Entonces vamos a ver este código básicamente en qué consiste. Es importante acá realizar la importación de D. ¿Ok? Bien. Tenemos la anotación exception handler, que es una de las anotaciones que vimos previamente en la documentación. Tenemos que esta anotación recibe un parámetro y ese parámetro va encerrado dentro de unas llaves. Espérame un momento. Está bien. Acá. Entonces, básicamente, aquí le estamos diciendo que por favor tome Arithmetic Exception Class, que es la clase. ¿De dónde sacamos esto? Recordemos que previamente por acá tenemos la clase Arithmetic Exception. De ahí es donde nosotros tenemos que verificar qué tipo de excepción y qué tipo de clase vamos a controlar. ¿Ok? Tenemos aquí nuestro método Response Entity. Y ya vimos que el Response Entity me va a permitir poder obtener o dar una respuesta mucho más estructurada y elaborada. Donde tenemos aquí un Error Custom que hace referencia al DTO que hemos creado, que contiene los parámetros o las propiedades que queremos nosotros utilizar para personalizar nuestro error. Este es el nombre que le vamos a colocar al método y donde tenemos acá la excepción X, que es para poder capturar el error. Acá estamos definiendo la instancia a nuestra entidad. Aquí le estamos asignando la fecha que ocurrió la excepción, el error que queremos expresar. Acá podemos pasar el mensaje nativo que nos está dando, el sistema al momento de capturar el error. Y aquí tenemos el status, el mensaje, ¿ok? Y aquí básicamente le estamos diciendo que estamos teniendo un error 500, de tipo 500. Este internal server error. Recordemos que en la documentación vimos que tenemos una serie de mensajes que podemos interpretar. Aquí está, venelo por acá. HTTP status internal server error, que corresponde al error 500. ¿Ok? Voy a minimizar acá. ¿Qué va a suceder con esto? Voy a detener un momento el servidor, lo voy a volver a iniciar. Voy a tratar de hacer la ejecución nuevamente y como vemos, voilà, mágicamente al momento de ejecutar y cuando ocurre la excepción, como estamos haciendo un control personalizado y hemos personalizado la salida, tenemos en el mensaje división por cero, el error, el mensaje que nosotros hemos personalizado
el estatus, el número o el código que corresponde a la respuesta que me está dando el servidor y la fecha en la que está ocurriendo ese evento. Esto es muy importante porque le podemos enviar al señor que se especializa en el front, le podemos enviar esta información para que él la procese y se la muestre al usuario. ¿Ok? Muy bien. Con esto vamos a dejar este video hasta acá para no hacerlo tan extenso, y en los siguientes vamos a continuar viendo el tema de excepciones y control personalizado.